Well, I've been very clear about this from the beginning. No one has been able to define what the meaning of synodality is. This has become a kind of a placeholder for advancing all kinds of ideas about the church, about the sacred liturgy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre lo que dijo el cardenal Burke en torno a el documento final que se ha emitido, que se ha tomado como ya magisterial por Francisco. Y dice, las propuestas finales del documento son peligrosas. Así que vamos a analizar lo que dice el cardenal Burke. Quiero agradecer a todas las personas que han emitido su opinión, se han agregado al canal, así como también a quienes han activado su campana para que cada vez que se sube un video, usted reciba la notificación. Gracias a quienes ya lo han hecho y a quienes no, los invito para que se suscriban y de esta manera, pues, usted está enterado de la actualidad de lo que acontece en la iglesia. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. The church's hierarchical communion was taught in the Second Vatican Council. It's clear from our Lord's own example. Bueno, más bien no se ha terminado, a lo que he podido entender, lo que es las reuniones, el debate, la parte principal del sínodo de la sinodalidad ya terminó, pero estas reuniones se van a prolongar hasta junio del 2025. Lo más probable que de aquí a junio salgan con vamos a decir, con lo que realmente quieren. El sínodo de la sinodalidad, un pretexto, una excusa, y de ahí van a desplazarse. El cardenal Burke dio una entrevista a Ramón Arroyo, en el cual pidió que sobre el texto final, que ha sido una serie, no pidió, sino más bien aclaró que ha surgido recientemente sobre el sinodalidad todo tipo de confusión. El documento aceptado o aprobado, el documento final, en lugar de ser utilizado para escribir una exhortación apostólica, tiene planes para aumentar el gobierno del laico, cambiar la liturgia sinodal, y sostiene que el diaconado femenino es una cuestión permanente abierta. Por eso las discusiones se van a prolongar hasta el mes de junio del 2025. No se sabe cómo van a ser, ni nada, solamente ellos saben, y ya cuando lo único que vemos es el momento de la aplicación de esto. Burke criticó el acontecimiento y también el texto, y ha sido muy crítico desde el principio, reiterando su opinión que nadie ha sido capaz de definir cuál es el significado de la sinodalidad. Se ha convertido, dice él, en una especie de soporte para avanzar todo tipo de ideas sobre la Iglesia y sobre la Sagrada Escritura. Ni los mismos exponentes, ni el mismo Francisco ha dado una definición concreta. Asumimos que es como él es, que es todo cabe y todo es ambiguo y todo es un cuarto de mentira, un cuarto de verdad y el resto, 3/4 entre mentiras y verdades, etcétera, etcétera. Así que el hecho de que Francisco haya adoptado el documento final como magisterial, dice el cardenal Burke, les leo textualmente, la comunión jerárquica de la Iglesia ha enseñado y el Concilio Vaticano II es claro a partir del propio ejemplo de nuestro Señor, informando
a la iglesia en el comienzo mismo de su ministerio público. Si bien hay un papel para la consulta según los antiguos sínodos, esto no es una marca esencial de la iglesia. Esto es extremadamente problemático y peligroso y necesita ser corregido. Y también agregó, esto simplemente va a generar más confusión y división en perjuicio de la misión de la iglesia. Deberíamos dedicar nuestra energía a la proclamación de la verdad sobre la vida humana, sobre la naturaleza humana, sobre la sexualidad humana, el matrimonio, la familia, la libertad religiosa. A esto es lo que debemos dedicar nuestra atención. Textualmente estoy leyendo lo que dijo el cardenal Burke. Así que el día que terminó el sínodo, los cardenales Robert McRory y Blaise Kupich, de aquí de Chicago, concedieron una entrevista en conjunta en la que pidieron una reforma de la estructura directiva de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Kupich dijo que a la luz del sínodo está muy claro en el documento que esto es lo que debemos hacer. O sea, no es que están dando opinión, así lo van a hacer. Ya han hecho la creación de otra iglesia, de otro sistema de gobierno de la iglesia que lleva, como te repito, a otra iglesia. El documento final del sínodo hace un firme llamamiento para que se refuerce el papel de los laicos en la iglesia, especialmente en lo que se refiere al gobierno. Y esto es lo más interesante, lo que viene. Dice, también se podría algunos límites para el poder papal, ya que según el documento, un papa no puede ignorar una orientación que surja a través de un discernimiento adecuado dentro de un proceso consultativo, especialmente si éste se lleva a cabo por órganos participativos. Es decir, el papel o el trabajo del papa va a ser limitado también a lo que diga la mesa, vamos a ver, nosotros en español, ellos le llaman proceso consultativo. Al final de cuentas, es una mesa directiva que se va a formar por X cantidad de personas y los cuales también, si hay una propuesta, un documento, etcétera, etcétera, pues va a revisar lo que el Papa propone y luego va a dar un voto de a favor o en contra. Así como en el gobierno secular, donde hay una propuesta de ley, se discute en la mesa, o sea, en el pleno del Senado o en el pleno de la Cámara de Representantes o en nuestros países latinoamericanos que le llamamos diputados y senadores. Y luego se vota a favor o en contra y dependiendo del resultado, pues entonces se le va a decir al Papa, puede hacerlo o no puede hacerlo. Para esto van a hacer un trabajo, ¿cómo decir? Pues enorme, ¿no? Magno, porque hasta ahorita, pues sí, están cambiando la estructura jerárquica de la iglesia, sino que ya va a ser un poco así democrático. Ya no va a ser jerárquico como nuestro Señor lo estableció, sino va a ser democrático. Usted opina, nosotros opinamos, votamos y decidimos. Así que, pero le llaman procesos consultativos, elocuente, etcétera, etcétera. Sin embargo, este es otra iglesia porque es otro sistema de gobierno que no es nuevo. Bueno, sí es nuevo dentro de la iglesia católica, pero no es nuevo porque ese es el proceso que lleva la iglesia anglicana y la iglesia episcopal. Iglesia anglicana en general y episcopal aquí en Estados Unidos, que es prácticamente lo mismo. Burke ha sido crítico sobre el sínodo de la sinodalidad junto con sus compañeros cardenales Gerard Müller, Walter Brackmüller, Joseph Shen y Roberto Sara. De esta manera, pues, él dice que la sinodalidad y su adjetivo sinodal se ha convertido en eslóganes
tras los cuales se esconde una revolución para cambiar radicalmente la autocomprensión de la Iglesia, de acuerdo con una ideología contemporánea que niega mucho de lo que la Iglesia siempre ha enseñado y practicado. No se trata de una cuestión puramente teórica, pues la ideología ya se ha puesto en práctica desde hace algunos años. Por ejemplo, el cardenal dice, la Iglesia de Alemania, difundiendo ampliamente la confusión, el error y su fruto, la división, incluso el cisma, con grave perjuicio para las personas, para las almas, dice el cardenal. El sínodo ha concluido oficialmente, aunque los líderes sinodales han pedido que el proceso continúe, porque si bien hubo votación de los diferentes documentos y la gran mayoría se aprobaron por amplia, amplia mayoría, creo que la oposición o los votos en contra fueron como 20 tantos, un párrafo que creó un numeral que adquirió contra 300 y tantos, 290, algo así por así, a favor. Así que eh, los grupos pequeños ya van a ser, siguen la discusión hasta junio del 2025 y de ahí ellos van a continuar para cómo lo van a encajar, cómo lo van a poner para decir, esto es lo que dice la sinodalidad o esto es lo que fue el resultado del sínodo. O sea, que al final de cuentas es lo que ellos quisieron hacer, nomás que han hecho todo un teatro de sínodo y sinodalidad y etcétera, etcétera, para justificar y para ver cómo se va a ampliar. Sabemos que esto se puso en pequeño hace años. El Francisco lo puso en marcha en Alemania y de ahí, pues, para poderlo poner cómo funcionaba y poder poner en la Iglesia Universal. La confusión, las medias verdades o un cuarto de verdad y tres cuartos de mentiras, engaños, y eso es lo que ha sido este pontificado. Porque si bien cuando fue elegido y se dio la noticia al mundo sobre el nuevo sumo pontífice, pues dio alegría de que era un latinoamericano, independientemente de qué país, que era un latinoamericano y quizás soñado por miles de personas, de que un día fuera un latinoamericano que estuviera sentado en la silla de San Pedro. Pero conforme fue avanzando el tiempo y los años, oh decepción, ¿sí? Hoy decepción, oh decepción. Porque mira, sembró la ambigüedad. Claro, es de la teología de la liberación. Dentro de la teología de la liberación, pues a eso. Dentro del marxismo sabemos, históricamente hablando, que esto de la teología de liberación fue creada por Rusia cuando la antigua Unión Soviética y fue dada a o sea, imagino que los obispos, los sacerdotes y quien la acogió muy bien fueron los jesuitas Gustavo Gutiérrez de Perú, que acaba de fallecer hace un par de semanas, Leonardo Boff, eh, es brasileño, todavía vive, y todos ellos, pues, de la teología de la liberación por una iglesia, dicen, por los pobres, pero al ver que los pobres que no se les predica a Jesucristo, el Evangelio, pues los pobres optaron por abandonar la iglesia y por eso hay tantas innumerables denominaciones religiosas y todas ellas acuden ¿a dónde? Pues a la Iglesia Católica porque ahí está la enorme, gran ignorancia y pues de ahí sacamos elementos, sacamos personas, es la materia prima para crear, para que el pastorcito de la esquina crea su propia iglesia y luego inventa un montón de cosas para que las personas le sigan. Así que esto es el signo de la sinodalidad, confusión, como dice el cardenal, que ni siquiera los mismos exponentes y defensores del signo de la sinodalidad han podido dar un significado, una definición de qué es esto de la sinodalidad.
Al final de cuentas, es otra iglesia. Ya tenemos 2 iglesias. Bueno, de las grandes, ¿no? O sea, iglesias en cada esquina hay, de pastorcitos, pero hay 2 iglesias, la católica y la sinodal. Entre otras, pues, la anglicana, por ejemplo, ya la sinodalidad sería un tipo protestante moderno, eh, sería sinodal, la iglesia sinodal de Jorge Mario Bergoglio, la iglesia anglicana, luterana, bautista, etcétera, 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 etcétera. Así se ha nacido una nueva iglesia. Muchas gracias por su atención, su opinión es válida y muchas gracias por hacerlo.